estamos de vuelta aquí en Sin Filtro. Vamos a pasar al trending topic del día de hoy. Vamos a estar hablando de la crianza de antes versus la de ahora. Vamos a ver este video y regresamos con una invitada muy especial. Si se realiza un cuadro comparativo de la crianza de hace algunos años a la actual, se pueden ver cambios enormes que señalan que las cosas son distintas. Si de educación en casa se trata, es claro que hay grandes transformaciones con el paso de los años. Una de las preocupaciones de los padres era que las hijas llegaran vírgenes al matrimonio o que los hijos siguieran el patrón de los padres en el sostenimiento económico del hogar. Estas situaciones han cambiado con el paso de los años, porque ahora los progenitores se preocupan de que sus hijos no consuman drogas, no anden en malos pasos y no adquieran otras adicciones como por ejemplo la internet. ¿Todo pasado fue mejor? Pues esta pregunta se le hará sin filtro a los expertos para que indiquen si la crianza que anteriormente se aplicaba en casa era la más pertinente para la formación de hábitos, costumbres, valores y enseñanzas, o si el iPad ahora puede enseñar eso. Y para hablar de esto tenemos a Mónica Díaz de invitada. Hola, exacto. Mónica. Mónica fue la que llegó por acá y nos pudo acompañar. Habíamos invitado a otras mamás que no pudieron llegar, pero bueno. Queríamos O sea, lo que me quiere decir que yo soy la mamá de reemplazo. Básicamente No es una buena idea llamarme mamá de reemplazo, necesitamos una mamá de antes. así empezamos. Porque la idea es comparar, hacer la comparación y, o sea, son mamás jóvenes ustedes dos. Entonces queríamos traer una mamá adulta como para que explicara cómo ha cambiado la cosa y cómo educaban antes. Porque ya se sabe que antes le inculcaban otras cosas a los pelados. Antes pedían, las preocupaciones eran muy distintas a las preocupaciones de ahora. Porque sabemos que estamos en un mundo demasiado cambiante. Yo no soy papá todavía. No sé si lo voy a hacer en algún futuro. Mi mamá se debe estar alterando porque ella odia que yo diga eso. Pero yo sé y he notado por ustedes y por otras mamás que conozco que de verdad la enseñanza ha pasado a ser completamente distinta a lo de antes. Yo creo que te voy a dar un resumen de lo que yo creo que está pasando. Los adolescentes son igual los de antes que los de ahora, nada más que quizás ahora tenemos más oportunidad de darnos cuenta cómo se sienten o de poder ver lo que tienen en su cabeza o que ellos lo puedan plasmar en redes sociales, por ejemplo. Pero creo que la misma rebeldía, creo que básicamente somos los mismos, nada más que lo que cambian es, digamos, son las herramientas que están alrededor o las situaciones alrededor de nosotros, pero creo que el humano tiene el mismo comportamiento, lo ha tenido por lo menos siempre, es lo que pienso yo. Quizás lo que yo sí veo ahora es que hay menos disciplina. O sea, como está el tema de que no les pegues porque lo vas a traumar, y cuando digo no les pegues no me estoy hablando de estas palizas absurdas o que tú le pegues a un hijo con rabia. Me refiero más bien a de repente a ese chancletazo correctivo, a tú sabes, a esa dijiste una palabra sucia o dijiste algo que estaba fuera de lugar y que tu mamá te la soltaba. O sea, esas cositas, no me refiero a estos papás que de repente amarran a los hijos, que eso ya es un tema de maltrato y abuso. Sí. Pero creo que quizás por miedo ahora no lo quiero castigar porque lo voy a traumar. No, yo lo voy a dejar que juegue PlayStation hasta las 4 de la mañana porque si no yo le voy a quitar algo que le guste y va. Entonces, antes no era así. Exacto. Antes era como más estricto. Sí, antes era mucho más estricto. Yo sí siento que por el hecho de que hoy en día existen muchísimos más estudios referentes a las enfermedades mentales, están las redes sociales, tal vez nuestros hijos están un poquito más expuestos que antes, sí son exactamente los mismos, pero tal vez por eso la gente quiere dar como un, iba a decir approach, no sé cuál es la palabra en español, un acercamiento diferente hacia la disciplina de los hijos. Yo sí trato de no pegarle a mi hija. A mí sí me pegaron, en su momento no estoy traumada, mamá, estoy bien, ves que estoy aquí completa y perfectamente bien, pero yo trato de hablar más con mi hija, pero sí siento que es importante ponerle límites y entender que tú no eres amigo de tu hijo, tú estás ahí para guiarlo, indicarle el camino correcto y que llegue a ser un adulto responsable, porque bien o mal no somos dueños de ellos, o sea que sí tenemos que encaminarlos y ponerles límites. Yo tal vez, sí no creo eso de que, porque la gente extraña la chancleta. La gente extraña la chancleta y yo no soy partidaria de la chancleta, pero... ¿La has usado? No, nunca he usado la chancleta. Te digo algo, a mí nunca en la vida me pegaron. Me pegaron una sola vez en la vida
Y creo que, y me acuerdo, o sea, creo que me acuerdo el momento exacto de cuando fue. Y fue porque yo vivía a 2 calles de la escuela y todos los días el timbre sonaba y yo todavía estaba en mi casa. Okay. Entonces llegó un momento en que un día que mi mamá ya como que, o sea, no sé, o sea, ya, la agarré atrás para adelante, el timbre sonó, o sea, ella dijo, tú no puedes pasar más. Y esa fue la única vez en la vida que ella me pegó. Yo tenía como 5 años y te lo prometo que yo hice bucas, trastadas, por no decir la otra palabra, y nunca me pegaron. Y yo sí creo que a mí me hizo falta un poco más de disciplina. ¿Tú sí crees? Yo ¿Tú eres creo, yo soy consciente, de sí. eso? Yo Ok. me di cuenta como a los 20 y pico que quizás Necesitaste un poquito si más me de- hubieran criado con menos temas, dizque, porque yo fui prácticamente criada por una comuna hippie. Ajá. Qué dicha tú, en en mi verdad. casa todo el mundo tiene religiones diferentes. Uno de mis tíos es travesti en los 70 cuando te daban palo porque era ilegal. O sea, yo crecí con pelucas, con tacones en medio de mi casa. Mi otro tío tenía una obsesión con la guerra, así que me la pasaba... O sea, eso y las revistas Hola de mi abuela. Entonces yo tenía como que toda esta mezcla. Y en mi casa nunca me pegaron porque ellos no creían en eso. En o sea, ese- como en dices ese tú, tipo de decían que trato. no era necesario darle palo. Yo a mis hijos no es que les doy palo porque no les doy palo, porque gracias a Dios son niños que se portan bastante bien dentro de todo. Pero Claro. el día que me salen con una impertinencia, yo les vuelto la boca. Es que traímos este tema al trending topic de hoy porque ayer estábamos hablando del bullying escolar o el acoso en las escuelas y que mucho tiene que ver con la crianza, mucho tiene que ver con la crianza que tienen estos peladitos en casa, tanto el acosador como el que termina siendo acosado, porque ellos, los pelados son como una esponja, ellos reciben todo lo que ven en la casa y todo lo van interpretando a su manera, de la manera en cómo ven lo que viven y ven cómo se educan a sí mismos. Entonces, por ahí veníamos con este tema. ¿Tú cómo educas a tus hijos? Yo te voy a decir algo, yo tengo un punto en contra del bullying, imagino que me van a caer todas las mamás y todas las asociaciones. caigan. Arroba Mónica Lola Díaz, ya estoy cochada de esto, así que ya me da curtida. lo mismo, exacto, me chupa lo que me chupa, no me interesa. Pero yo tengo un punto contrario y es que, a ver, es verdad, hay que criar a tus hijos más empáticos con los demás y sobre todo a respetar a los demás y no a señalar diferencias en los demás. Exacto. Eso yo estoy 100% allí, pero también nosotros tenemos que criar hijos más fuertes, porque tú no puedes criar a un hijo protegiéndolo de todo sin pensar que tu hijo nunca en la vida se va a enfrentar ¿sabes? A una situación en donde va a tener que competir por un trabajo, competir por un novio, por una novia, competir en un deporte. O sea, tú no puedes pensar que el mundo va a ser ideal y que tu hijo nunca se va a encontrar con alguien que simplemente, bueno, la cara de tu hijo no le guste, pues. Eso es Exacto. completamente cierto, pero también hay que tomar en cuenta que los niños tienen personalidades. Tú que tienes 2 hijos que tienen personalidades súper diferentes. Por ejemplo, yo siento que mi hija, y a veces lo he conversado justamente con David, es como que, ¿será que estamos...? Yo siento que mi hija es muy ingenua, porque bien o mal está viviendo bien su vida con su ingenuidad y jugando, pero yo a la vez digo, tengo que inyectarle un poquito de malicia porque la vida real no es así y no quiero que la agarren de conga o que llegue alguien a tratar de abusar de ella y que ella no tenga la información necesaria para poder defenderse y poder decir, ok, hay algo que está pasando aquí, voy a alzar mi voz y me voy a defender. O sea que sí, yo lo digo más, el tema del bullying es más porque hay que prestar atención y atender esa situación, pero sí definitivamente estoy contigo en el hecho de que sí tenemos que inyectarles un poquito de malicia a los niños porque tienen que aprender a defenderse un poquito por ellos solos. Yo ¿Tú quiero qué añadir opinas de algo a tus este hijos, tema. Marín? Yo quiero añadir algo sobre eso en particular, porque siento que hoy en día hay tantos estudios como tú dices y hay tanta información de cómo uno debe criar a los hijos, de que en verdad se ha vuelto como bien complicado, como que estás pensando en todas estas formas de cómo puedo proteger a mi hijo, cómo puedo evitar que haga esto ¿Cuál mal. es la mejor Hay manera? hay como un estrés en vez de simplemente que lo voy a hacer así y ya. Entonces, en ese tema en particular, siento que es súper importante y se está viendo hoy en día que los papás quieren como que sobreproteger a sus hijos muchísimo, que yo entiendo, no soy mamá, pero puedo entender, tu bebé, lo quieres cuidar, todo lo demás, pero se necesita un poquito de malicia y yo utilizo de ejemplo a mí misma porque cuando yo era chiquita, yo era súper ingenua. Si ustedes me ven a mí aquí ingenua, imagínate lo que No yo quiero era imaginarlo. cuando era una niña. Era súper ingenua. Era la más chiquita de cinco niños. Y a mí mis hermanos me molestaban muchísimo. Uno de mis hermanos en particular me molestaba muchísimo. Me hacía llorar cada 2 segundos con fea, llorando. O sea, era una cosa... Y mi papá siempre me hablaba de que necesitas aprender cómo tener una coraza más fuerte. O sea, yo no te puedo proteger siempre. O sea, obviamente voy a estar aquí, te voy a ayudar. No es verdad lo que te dijo, no sé qué, voy a hablar contigo todo lo que tú quieras. Pero tú tienes que aprender cómo eso no te afecta. Y con el tiempo, eso que bullying tal vez era, pero no era bullying, simplemente era un hermano molestando a otro.
eso a mí me ha ayudado tanto. O sea, yo agradezco tanto a mi hermano hoy en día, aunque hubieran sido tantos años y que nos peleábamos tanto, porque lo que yo soy hoy en día y lo que yo hago aquí es gracias a que él me molestó y que yo aprendí a que no me importara lo que la gente pensara de mí. Y siento que hoy en día falta eso, porque estamos protegiendo tanto a los niños, tan en nuestro, como una burbuja, ay, ese niño le llamamos, que no dejamos que ellos como Yo creo que lo que pasa es que hay crezcan, muchos sean papás, fuertes. hay muchos papás modernos. ¿A qué me refiero que hay muchos papás Tú modernos? eres más tradicional, entonces tú te consideras una mamá más tradicional. Yo soy una mamá normal. Lo que Ajá. pasa es que hay mamás y Defíneme papás. normal, entonces. Ahí voy. Hay Ajá. mamás y papás de internet, como dice María. Que le dan el iPad al chiquillo. No agarra es y- eso, que cualquier estudio que salga Ajá. de cosas que ni siquiera se han podido comprobar porque no, o sea, porque ayer comenzaron el estudio, entonces ellos ya leen eso y se lo agarran, y que, por ejemplo, y que al niño, los niños, o sea, hay 20.000 teorías sobre dónde deben dormir los niños, ¿no? Antes se decía que los niños debían dormir solos en su cuarto y tener su propio espacio para que se hicieran independientes. Después dijeron que no, que eso hacía que los niños crecieran con miedo al Aislados, abandono. aislados. Con miedo al abandono, entonces que mejor era algo que se llama colecho, que es dormir con tu hijo hasta que tu hijo le dé la gana, ¿verdad? De dormir contigo en el mismo colchón. Entonces, todo el tiempo va a haber diferentes corrientes y gente que te va a decir diferentes cosas. Lo importante es, sí, instruirse, leer, pero también hay que tener, o sea, criterio propio. Y también guiarte por tu instinto de mamá y saber qué es lo que cada niño necesita, porque no todos los niños necesitan, ni siquiera los mismos niños de una casa necesitan lo mismo. Entonces tú no puedes tampoco ponerte... Yo he tenido situaciones con mamás, de hecho yo me salí del chat de las mamás porque era insoportable, porque cada vez Chat que de mamá hay... es algo fuerte. Yo me salí. Cada vez que había una, ¿qué te digo? Una actividad X, una cosa que, digo, yo puedo entender que tengamos criterios diferentes, pero una cosa que puede ser tan normal como celebrar unos carnavalitos, lo formaban una guerra sexista entre por qué las mujeres tenían que compararse unas con otras, o sea, van de un extremo al otro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo creo que hay mamás que son de internet y se van por otra línea en donde realmente eso No. ni beneficia a sus hijos ni beneficia a nadie. Yo no lo puedo proteger toda la vida. O sea, yo no Exacto. les quiero quitar la ingenuidad a mis hijos. Mis hijos son bastante, bueno, María Paula que tiene 5 es mucho más viva que el que es adolescente, de Mucho. hecho. By far, o sea, mucho más viva en un montón de cosas de la vida misma, ¿no? De detectar, por ejemplo, quién es bueno, quién es malo. O sea, ella rápidamente tiene ese olfato para saber en quién confiar y quién no. Sin embargo, por ejemplo, él es mucho más ingenuo. Y lo he pensado, como dices tú muchas veces, ¿será que yo le abro los ojos? ¿Será que yo, digamos, lo hago más fuerte? Yo no puedo pelear las batallas por el que él va a tener en la vida. Cuando me Exacto. refiero a batalla, no me refiero a fuera a una discoteca por un trago. O sea, las batallas que tenemos todos los días en la vida. O sea, yo lo único que puedo tratar, porque ni siquiera es garantía de que sea así, tratar de que él tenga una confianza en sí, que él tenga las herramientas para que cuando pasen estas cosas, él pueda afrontarlas. Y si no es capaz de afrontarlo, entonces que él tenga la capacidad de buscar a alguien que lo ayude, sea yo, su papá o alguien más. Es lo único que podemos hacer como papás. O sea, más de eso no podemos hacer nada. Es que lo dijiste todo, Mónica, es que este es un tema tan importante porque digo, depende y también ha hecho a estas personas que estamos aquí sentados y a todo mundo porque la crianza como se te da en casa es lo que tú reflejas luego. O sea, si a ti te crían de una manera, eso es lo que tú vas a reflejar cuando te es adulto. Pero muchas veces tampoco es así. Entonces es como tú dices, también hay mamás que sí, que son muy Google y hay mamás, yo siento que ahora tú ves a esas mamás que son como más de internet, así mismo como tú dices, hay otras que le dan el iPad al hijo y esa es la manera de que se cría el pelado y tú ves al chiquillo ahí viendo todo en el iPad y no le prestan atención a los pelados. Pasa que vas al restaurante y el peladito está desatado dando vueltas por todos lados, lo conductan es con un iPad o hay esa mamá que no le presta atención al niño también. Hay diferentes tipos porque digo, en la vida uno se va en contra de todo. Yo puedo hablar también por mí porque no tengo hijos así mismo Eso te como iba a dijo decir, María. tú no sabes lo que es un peladito jodiendo Sí. y que el iPad se te quede sin batería. O sea, eso Eso es bien triste. es el peor. No, Y estoy ahí hablando donde en te das serio. cuenta de que la Es mamá muy no tiene triste. potestad en es ese que pelado. No es que no tenga potestad. Mira, todo en extremo es malo. ¿Por qué no me dijeron que tenía un pedazo de pelo aquí mal puesto? Ajá. Me acabo de ver ahí y me di cuenta. Todo en extremo es malo. Por ejemplo, que tus hijos tengan contacto con la tecnología es perfecto. De hecho, ellos instintivamente, ellos son nativos digitales. Ellos saben manipular esos aparatos que quizás que mi mamá no sabe ni por dónde que se carga. Ellos saben todo, porque es instintivo en ellos. Y eso está bien. Lo que tú no puedes es, como dices tú, hacer que tu hijo, que el único momento de paz de tu hijo o tuyo, porque no es ni de tu hijo, es que ese chiquillo tenga un El iPad. dispositivo en la mano.
Entonces ese es el extremo en donde Porque no hay que está ponerle bien. límites, hay que Claro, ponerle gracias. límites. Porque como dije, tú no eres amiguito, tú no estás ahí para darle a tu hijo absolutamente todo lo que quiere, porque si no vas a crear un pésimo adulto y no queremos eso. Otra cosa también es que siento que en la era esta del internet y de que uno tiene tanto alcance de todos estos estudios que van saliendo de una vez, también existen las redes sociales esas mamás que quieren que todo sea perfecto y aparentar que todo es perfecto Y no cuando lo es. no es así. Es un caos. Uno no sabe qué está haciendo la mayor parte del tiempo. Tú solo quieres lo mejor para tu hijo y como tú dices, todos son completamente diferentes y por eso tú tienes que tener la autoridad para tú, con la relación que tienes con tu hijo, saber qué sirve y qué no sirve, porque no todos los estudios o todos los comportamientos van a servir para exactamente todos los niños. Entonces tenemos que aceptar como madres que no somos perfectas, que nos vamos a equivocar y no mostrar como este mundo de perfección que en verdad no existe. Es difícil criar otro ser humano, es una responsabilidad sumamente grande. Y ahora que tú dices eso, hay algo que a mí me molesta muchísimo y es que constantemente, y ya lo mencionaste, gracias a Dios lo dijiste tú, en redes sociales, de por sí, en redes sociales, se lo he dicho miles de veces, usted no cree en nada de eso. Nada. Esas casas son ajenas y esa ropa es prestada y esa comida fue un canje y punto. O sea, esas no son vidas reales, nada más para Y que hay lo tengan aplicaciones claro. también Sí, tras eso, exacto. O sea, para eso, arreglarte. o sea, el 98% de lo que usted ve ahí es falso. O sea, no se esté comiendo el cuento. Pero puntualmente con las mamás hay como una presión constante. O sea, la mujer, madre, que se atreva a decir que tiene sueño porque su hijo estaba enfermo el día siguiente, o que te diga que está harta y que no soporta más porque los chiquillos estuvieron jodiendo todo el fin de semana, entonces eso te convierte automáticamente en una mala madre. Entonces hay como esta secta de madres perfectas, entre comillas, que todo lo hacen bien y que las loncheras son orgánicas y que los huevos son criados en el patio de Chepo y que, o sea, brother, está bien y me parece que está súper bien y qué rico que tú puedas hacer eso, pero entonces ¿qué hace? Que las otras mamás que de repente no tienen esa oportunidad se sientan presionadas, y la mayoría de las veces estas mujeres, y no está mal, está perfecto, yo tengo 3 personas que me ayudan en la casa, tienen 3, 4 personas que le ayudan en la casa, pero una mujer que tiene un trabajo, un horario de 8 a 5, no tiene tiempo para estar haciendo loncheras con kale chips, ¿me explico? Aparte que no Entonces, apliquen esas cosas solamente para recibir likes, sino que lo apliquen en realidad para el bien de su hijo o para el bien de su y familia. y es que lo que pasa es que tú lo ves, ¿no? Por ejemplo, tú ves estas madres ejemplares en redes sociales y dices, ay, a la vida, man. Qué mala madre Toda soy. la ropa de ese niño es con algodón orgánico hecho en la India. Y mi hijo no tiene esa vaina, weón. O sea, ¿qué voy a hacer? Es que- Entonces tú te sientes mal porque tú Sí, sientes te que tú eres sientes una mala madre porque tú le estás poniendo a tu hijo poliéster. A mí me Entonces, pasó ayer. O sea, de un extremo al otro tampoco te puedes A mí ir. me pasó ayer porque los libros los tengo que llevar forrados y son 36 libros. Y David y yo estábamos forrando el libro y la verdad yo estaba bien harta de forrar libro. Entonces yo empecé a hacer el libro en el coso de forrar así de que... y listo, y lo pegaba. Que tú te hubieras vuelto loca porque mi hija tiene los libros con bastante globito de aire. Entonces yo estaba de que... ¿Será que yo soy la peor madre del mundo porque no tengo disque la etiqueta personalizada? Porque también la etiqueta era un pedazo de papel. Porque todo es con una el nombre de mi competencia. hija escrito. Todo es Pero una al final competencia. dije, ¿sabes qué? No, el plástico está para proteger el libro. Si tiene globos no significa nada. Y si la etiqueta no está personalizada, no importa. Lo importante es que sepan que ese libro es de mi hija y en qué grado está mi hija. Y punto. Pero te lo juro que el pensamiento se te cruza por la cabeza. De que Quisiera darte una ronda de aplausos en este momento. Te voy a explicar por qué. Bueno, vamos a darla después porque tenemos que ver qué es lo que opinó la gente, Mónica, porque este tema está bueno, ya está bueno aquí que las mamás están hablando mucho de este tema. Se están Así que desahogando. vamos a ver este video y regresamos. Los tiempos cambian. Ahora todo el mundo es libertinaje y bueno, tener los chiquillos por tenerlos. Antes, a pesar de todo, uno le ponía la mano fuerte a los muchachos, pero ahora, antes quedaban con los abuelos, ahora quedan chiquillos con chiquillos. La mamá trabaja, el papá trabaja, los abuelos no viven con ellos. Antes la gente criaba a punta de correa y los niños obedecían más, ahora no. Ahora con todas estas leyes que hay, se omite eso, de que el niño tenga un control sobre, los padres tengan un control sobre el hijo, porque el hijo va, lo acusa a la corregiduría y ya, ahí acabó todo. Prácticamente uno tenía que desde niño tener ideales de vida, ¿no? Luchar por lo que se quería y la educación. Los jóvenes de mi época, bueno, veíamos que estudiando se podía pensar en un futuro y uno tenía como otras consignas de vida.
¿qué va a ser de mí cuando llegue adulto? No había, en Panamá no se veían estas cosas, muy pocos empleos, las mujeres no trabajaban. Entonces uno se criaba siempre con las abuelas, con las tías, con la mamá, ¿no? No sé, mira, los valores se han perdido. Antes, mamá y papá, ¿sí?, estaban más pendientes. Ahora, por estar laborando, ¿sí?, por la necesidad que hay tan grande, sí, económica, tienen que trabajar los dos. Los hijos quedan a merced de otras personas. Y los valores, las cosas que los padres inculcan, ya no van a ser inculcados por ellos, por otras personas. Hay muchas opiniones y creo que las personas que entrevistaron eran muy adultas y ahí hablaban de que antes se daba mucho más palo y eso es totalmente cierto. Yo quiero mandarle un saludo hasta Raihan, a mi madre hermosa, porque de verdad que esa sí me dio chancletazos, ella sí me dio golpes y aquí estoy. Pues yo siento que han cambiado mucho los tiempos también ahora con la tecnología, como vuelvo y caemos en el mismo tema, nos damos cuenta de que el tema de la crianza ha cambiado muchísimo y de aquí partimos a muchos otros problemas y si nos vamos desencadenando en este poco problemas, vemos el reflejo en la sociedad que tenemos, las pleitas embarazadas, todas las mujeres que tienen menos de 25 años y tienen 5 chiquillos, o sea, muchas cosas que terminan afectando también por el tema de cómo te crían. Pero también justamente hay personas que por más palo que le des, igual van a hacer la cagada que iban a hacer. Por eso digo que no todo le funciona a todo el mundo y también puede haber alguien que resulta que por su personalidad tú le diste palo y entonces crece y piensa que eso es normal y que parte de tu relación es eso y entonces se mete en una relación abusiva porque no entiende la diferencia. ¿Me entiendes? Va a depender de la persona y de la personalidad de tu hijo. Yo creo que va a depender del palo. Es importante que lo conozcas, es importante que sepas, o sea, que tengas una relación estrecha, que hables con él para entender cómo avanzar con tu crianza. Mira, te voy a poner, dígame loca y que yo soy extremista, pero ahí hubo un comentario que me llamó la atención. La señora dice, las mamás y los papás ahora no le ponen atención a sus hijos. Y es verdad, pero no porque no quieran, sino porque entre la hipoteca de la casa, el carro, el busito, la comida, o sea, los servicios, agua, luz, teléfono, o sea, entre los gastos que tiene una persona adulta que tenga hijos ahora, tus jornadas laborales son largas. La mayoría de las personas no pueden vivir en el centro, así que viven a las afueras. Y vivir en las afueras representa por lo menos de 3 a 4 horas en el tráfico, o sea, en lo que vas y vienes. Entonces vamos a hablar claro. Claro, es caro tener hijos hoy en día. Y entonces, si tú tienes 3, 4 hijos, ¿sí me estoy explicando? O sea, ¿en qué momento tú vas a poder dedicarle a cada uno tiempo? Si la mayor parte del tiempo te la pasas trabajando para tratar de suplir las necesidades básicas de esos niños. Techo, comida, educación. Entonces, una cosa va ligada a la otra. Uno no debe tener los hijos que no puede mantener. Exacto, hay que tener conciencia con este tema y todo recae nuevamente en la educación que recibimos y la educación que estamos nosotros brindando como adultos a los pelados que están apenas creciendo, María. Y yo también nada más quería aportar que hemos hablado mucho como que de cómo las cosas se han vuelto súper difíciles y los obstáculos que hay hoy en día, pero sí siento que hay cosas hoy en día que son una mejora de lo que era antes. En particular lo que, de nuevo, yo no tengo hijos, pero lo que puedo ver y que me gusta mucho es que siento que hoy en día se está inculcando mucho más tolerancia. Siento que se está dando mucho más énfasis en amar a los demás y no discriminar, inclusión, algo que antes no había nada de eso, nada, cero, había lo opuesto, había odio, se inculcaba odio en esos respectos a los niños, así que, o sea, sí, hay cosas que son más difíciles y que son malas, pero también hay cosas que han mejorado y que de verdad es emocionante vivir en esta época para poder ver esos cambios, agarrar lo bueno y tratar de mejorar lo que pues está más difícil. Sí. Así es. Oye, Mónica, gracias por venir a acompañarnos. A mí me encanta cuando Mónica viene. A mí me encantas tú en todos lados y me encanta más en Sin Filtro porque ella sí de verdad que habla sin filtro. Gracias de verdad por venir por acá a hablar de este tema. ¿Qué mejor mamá que Mónica y qué otra mejor mamá que Estefanía para que lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Ay, nosotros hacemos lo que podemos. Nuestro mejor trabajo. Vamos a ver qué le entregamos a la sociedad, porque eso es una cosa que también la gente tiene que tener claro. O sea, lo que tú estás criando es lo que tú le vas a entregar a la sociedad. Los hijos no son tuyos, son prestados. Exacto. El día de mañana ellos van a tener su vida propia y tú simplemente vas a ser una espectadora más de las decisiones que ellos tomen. Así mismo es. Este fue nuestro trending topic y ya sabes, si tienen algún comentario, vayan y lo ponen en las redes sociales. Vámonos al cambio, regresamos.